¿Qué tal? Soy el doctor Gerardo Félix. Vamos a revisar el tema de fisiología pulmonar. Eh, bueno, el objetivo de la plática va a ser pues, dar un recuerdo anatómico y fisiológico, si bien la fisiología pulmonar es un tema bastante amplio, bastante extenso. Eh, Vamos a tomar en cuenta pues, las consideraciones del paciente pediátrico y conceptos de la dinámica de los gases, ¿no? El pulmón tiene un origen endodérmico, se empieza a desarrollar a partir de la tercera semana. Esto pues va de la mano con la formación bronquial a partir de las yemas pulmonares. Posteriormente van surgiendo subdivisiones hasta formar 17 subdivisiones bronquiales. Hacia el sexto, séptimo mes es cuando esas mismas dilataciones bronquiales van a formar los sacos alveolares y una vez pues se desarrollan los neumocitos tipo 2, que eso sería aproximadamente en el séptimo mes, va a empezar la producción de factor surfactante. Hay que recordar que el factor surfactante, pues es la función del factor surfactante es disminuir la tensión superficial y con esto evitar o disminuir el colapso alveolar. Es importante mencionar que desde antes del nacimiento los movimientos fetales, bueno, el feto realiza movimientos respiratorios. La finalidad de estos movimientos respiratorios es facilitar y contribuir con el desarrollo de los pulmones. Estos movimientos van a hacer que el líquido pulmonar fetal, eh, el cual pues es una mezcla de líquido amniótico, secreción bronquial, la cual es rica en cloro, y el mismo factor surfactante, pueda desarrollar todo el árbol pulmonar. Otro punto de importancia es que al nacimiento el bebé solo va a tener una sexta parte de los alvéolos y esta etapa de alveolización se va a completar cerca de los 10 años de vida. Esto pues va a tener, bueno, nos pudiera explicar las distintas manifestaciones o la respuesta que va a tener el paciente a las patologías propias de la infancia, ¿no? Un punto de gran ayuda para poder traspolar estos conceptos al paciente que requiere soporte ventilatorio con ventilación mecánica es entender las diferencias que presenta el niño con el adulto. La pared torácica, bueno, una de las principales diferencias es que la pared torácica tiene un menor desarrollo muscular y la respiración es principalmente abdominal, sobre todo a menor edad. Y principalmente la fuerza muscular va a ser condicionada por el diafragma. También la caja torácica tiene propiedades más cartilaginosas, es decir, no tiene una rigidez suficiente, lo que va a provocar, bueno, cuando el niño presenta dificultad respiratoria, que haya bueno, que se tienda a deformar más, provocando hundimientos en diferentes sitios de ella, por los incrementos en la presión intrapleural. Ya pues con los distintos datos de dificultad respiratoria que conocemos, ¿no? Como la retracción sifoidea, el tiraje intercostal, etc. El grosor de la pared torácica también es muy delgado y los ruidos respiratorios se transmiten fácilmente. Esto pudiera hacernos una situación, la que es aplicable, por ejemplo, es cuando se realiza una intubación endotraqueal. En ocasiones se pudiera auscultar simétricamente ambos lados, aún así el tubo endotraqueal se hubiera abocado a bronquio derecho. La vía aérea
se va a dividir en extratorácica e intratorácica. La vía aérea pues es el acceso que va a tener el aire hacia el pulmón, hacia el alveolo y posteriormente pues donde se va a hacer el intercambio de gas. La vía aérea extratorácica va a estar conformada pues por la vía aérea superior, que lo reviste la nariz, la orofaringe hasta la laringe. Consideraciones importantes: la lengua del niño es más grande y corta. Esto va a hacer que tengamos dificultad para ver la orofaringe. La epiglotis es más anterior, larga, angosta y menos firme, lo que en ocasiones va a hacer que haga la laringoscopía un poco más difícil. La glotis tiene una ubicación más cefálica, es decir, más anterior. Y a diferencia del adulto, las estructuras laringias están en forma de embudo y no de cilindro. Lo que va a provocar que la vía aérea del paciente pediátrico sea más estrecha y por lo tanto generar mayor resistencia al flujo del aire. Se comenta que hasta 4 veces más que en el adulto. En cuanto a la vía aérea intratorácica, esta pues va a pasar por diversas etapas que van a influir en la resistencia pulmonar y en la hiperinsuflación dinámica del aire, debido a que el crecimiento más lento, bueno, el crecimiento proximal es más lento que el distal los primeros años de vida, lo que va a dar lugar a un estrechamiento periférico y, retomando el mismo concepto, mayor resistencia de la vía aérea. El calibre de la vía aérea es disminuido y sobre todo los primeros 2 meses de vida, hay menor estabilidad cartilaginosa, lo que va a dar lugar a una compresión dinámica. Un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, patologías como la bronquiolitis o con un llanto intenso. El niño al expirar genera flujos altos que van a incrementar la resistencia de la vía aérea, evitando la salida de aire, disminuyendo la presión transmural, produciendo compresión de la tráquea y los bronquios. Y la repercusión clínica que se va a poder encontrar es las sibilancias o la compresión dinámica de la tráquea. Es importante mencionar que también la vía aérea permanece abierta debido a una diferencia de presiones que permite que ésta esté permeable. Es decir, se tiene que conservar la presión transpulmonar de forma positiva. Esta presión es el resultado de la presión alveolar. Se tiene que mantener cuando la presión alveolar sea mayor que la presión intrapleural durante la inspiración y expiración. Con todo lo anterior, va a ser necesario que este concepto tenerlo presente siempre. Este concepto se conoce como la ley de Poiseville, la cual dice que la resistencia al flujo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio cuando el flujo es laminar y a la quinta potencia cuando el flujo es turbulento. Esto es importante para la adecuada distribución del flujo de aire, lo que se tiene que tratar es que el patrón sea laminar y no ocasione turbulencias, para no incrementar la resistencia y que la distribución de aire sea homogénea. Hay que enfatizar también en cuanto a la superficie alveolar. ¿Por qué? Porque aquí se va a llevar el intercambio de gas. Al nacimiento existen 20 millones de alvéolos oculares que dan aproximadamente 2.8 metros cuadrados de superficie. A los 8 años estos aumentan a 300 millones, que pues es casi a la mitad de lo que se llega a la etapa adulta, que son 75 metros cuadrados, lo que corresponde más o menos a una cancha de tenis. Y también el diámetro alveolar
es menor en el niño, de 150 a 180 micras de diámetro, comparado con el adulto, donde el diámetro alveolar corresponde a entre 250 y 300 micras. Esto reviste importancia, ya que en ciertas patologías, o bueno, va a ser la respuesta del paciente a ciertas patologías va a tener más tendencia a colapsarse con más frecuencia. Y además, pues entre menor superficie de intercambio haya, la difusión alveolar va a ser menor. O sea, menos capacidad del oxígeno de atravesar la barrera, la membrana alveolo-capilar. Otro aspecto anatómico que hay que considerar es la capacidad de ventilación colateral. Existen dos propiedades anatómicas, como el canal de Lambert y los poros de Kohn. Estos generalmente pues, suelen aparecer a los 6 años, y la función de estas, bueno, de los canales de Lambert, son formar comunicaciones entre el bronquiolo y el alveolo para permitir una ventilación colateral y evitar la sobredistensión pulmonar o también el colapso. De igual forma, los poros de Kohn pudieran mejorar las condiciones de ventilación-perfusión en determinadas patologías. Los poros de Kohn también se conocen como canales alveolo-alveolares. La finalidad de la respiración va a ser el intercambio de gas, es decir, introducir oxígeno y a su vez sacar dióxido de carbono. Los determinantes para un adecuado proceso es la ventilación, la perfusión y la oxigenación. Esto se va a llevar a cabo en la interfase alveolo-capilar, la cual, como vemos en la imagen de la derecha, bueno, la imagen de la derecha se divide en una membrana normal del lado izquierdo y una membrana anormal por distintos tipos de patologías al lado derecho. Vamos a tomar la izquierda como punto para explicar. Se va a componer de dos barreras separadas, el endotelio microvascular y el epitelio alveolar. El equilibrio entre el fluido y el flujo de la barrera alveolo-capilar y el intersticio va a estar determinado por tres componentes: los cambios en la fuerza de absorción son causados por un aumento de la presión de filtración. También es importante en este equilibrio la capacidad del espacio intersticial de absorber el líquido y de un sistema linfático que transporte el líquido hacia un espacio, bueno, transporte el líquido fuera del pulmón. Estos tres factores son importantes porque pues, nos recuerdan que pues, no solo el oxígeno es necesario que llegue al alveolo, sino que esta barrera tiene que estar íntegra para que haya una adecuada difusión ya sea para llevar el oxígeno al organismo como eliminar el dióxido de carbono. Partiendo de esto, pues vamos a estudiar los determinantes. El aire que respiramos se va a distribuir en la vía aérea. Sin embargo, no todo ese aire que proviene de la atmósfera va a llegar al alveolo para participar en el intercambio gaseoso. Cierto volumen va a quedar en el espacio muerto, que es aproximadamente 1/3 del volumen tidal. El otro volumen, o sea, los otros 2/3, van a ser los que entran en contacto con el alveolo y participan en el intercambio gaseoso. En relación a la ventilación, el aire que respiramos se va a dividir en volúmenes y capacidades.
definiendo volumen como la cantidad de aire que se respira en alguna parte del ciclo respiratorio, y pues las capacidades van a ser la suma de dos volúmenes o más. Estos volúmenes se van a dividir en volumen tidal, que es el volumen que respiramos en cada ciclo ventilatorio y va aproximadamente de 4 a 8 mililitros por kilo dependiendo de la edad. El volumen de reserva inspiratoria, que es la cantidad de aire que podemos inspirar después de una respiración normal, que oscila entre 2.5 litros por minuto. El volumen de reserva, que es el volumen de aire que podemos exhalar después de una aspiración normal. El volumen residual, que es el volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración y que no puede salir de él. Y el volumen de colapso. El volumen de colapso va a ser la cantidad de aire que no puede salir del pulmón, entendiéndose como volumen residual. Sin embargo, en ese momento van a aparecer zonas atelectásicas, ya que el volumen residual es insuficiente para mantener abierto el alveolo. Por lo tanto, el volumen de aire debajo de ese volumen se va a llamar volumen de colapso. Dentro de las capacidades, pues la capacidad pulmonar total se va a definir como el volumen contenido en los pulmones después de una inspiración máxima y se define como una capacidad vital más un volumen tidal. La capacidad vital es el volumen de aire que se puede expirar después de una inspiración máxima y va a ser la sumatoria del volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad inspiratoria se va a definir como un volumen de aire máximo que se puede inspirar en la respiración, que es la sumatoria de un volumen tidal más un volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que queda después de una expiración normal. Esto se define como el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y la capacidad de colapso, que es la suma del volumen residual más el volumen de colapso, más una capacidad vital. Una vez definidos estos conceptos, podemos desenvolver la mecánica respiratoria. La inspiración es un proceso activo, no así la expiración. Entonces, al ser un proceso activo, necesita la generación de una presión intraalveolar negativa que oscila entre -1 a -2 centímetros en relación a la presión barométrica. Es decir, para introducir el aire o para que esa inspiración tenga efecto, lo que se busca es un gradiente de presión que favorezca la entrada de aire a los pulmones, es decir, que venza la presión intratorácica. Esta va a depender o va a estar dada por la capacidad de contracción de la musculatura torácica, del diafragma, y la cantidad de aire va a depender de la distensibilidad, la resistencia y las constantes de tiempo del pulmón. La respiración es un proceso autónomo en su mayoría. Está otorgada por el centro respiratorio, el cual se encuentra en el bulbo raquídeo, y va a depender o va a responder a los quimiorreceptores que se encuentran en el centro respiratorio, o sea, a nivel central, en el callo aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Estos quimiorreceptores pues son sensibles al CO2 y al PO2 y a los hidrogeniones. Estos mismos van a pues ser determinantes en cuanto a un aumento del trabajo respiratorio. También una activación simpática va a relajar la musculatura y una parasimpática va a contraer la musculatura. Un ejemplo de esto pues, es el empleo de los beta-2 para el broncoespasmo. Pero también hay un control automático en la corteza cerebral. El intercambio gaseoso
tiene dos principios: la eliminación de CO2, que es igual al volumen minuto. El volumen minuto va a estar dado por el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Esto va a ser el determinante para una presión alveolar de CO2. Y la oxigenación va a estar dada por la resistencia, bueno, por la presión media de la vía aérea y más la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Además, pues será de utilidad tener el concepto de una que es la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es el tiempo necesario para que la presión alveolar alcance el 60%. Hay que describir las principales presiones involucradas en la mecánica respiratoria, como la presión alveolar normal, la cual depende, como vimos en las primeras diapositivas, de la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión dentro del alveolo generada por el volumen intraalveolar, es decir, el volumen que va entrando, y la presión que tiende a colapsarlo. También otro determinante va a ser la presión elástica de retroceso del pulmón y de la presión pleural. La diferencia entre estas se va a tener el nombre de coeficiente de retracción elástica. Otra presión a definir es la presión de difusión alveolar o el gradiente alveolo arterial de oxígeno, el cual está definido como la presión alveolar de oxígeno entre la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, en condiciones normales la cantidad de oxígeno alveolar debería ser la misma que la arterial. Es decir, debe haber una difusión del 100%. Sin embargo, pues si recordamos la anatomía pulmonar, a través de las venas de Tevesio va a haber una cantidad de sangre que pasa desaturada, y esa diferencia va a ser del 3 al 5% del contenido alveolar y arterial, provocando un cortocircuito pulmonar. Que es fisiológico. La presión alveolar de oxígeno se obtiene desglosando esta fórmula, que es la presión barométrica menos la presión de vapor de la vía aérea, que la constante es 48, que influye en la resistencia, por la FiO2, entre la presión arterial de CO2, entre la constante que es 0.8. ¿Por qué CO2? Por la capacidad que tiene de difundir más, hasta 20 veces más, la membrana alveolo capilar que el oxígeno. Entonces, el conocer esto nos va a determinar pues la cantidad, o bueno, estimar los cortocircuitos intrapulmonares. Hay otras medidas como la PAFI o el índice de oxigenación, que se abordarán seguramente en distintos temas, que también pueden estimar los cortocircuitos intrapulmonares. Como vemos en la imagen, pues se requiere de un gradiente distinto para asegurar ese intercambio. Por ejemplo, vemos que el CO2 en el capilar pulmonar se encuentra aproximadamente en 45 y a nivel alveolar está en 40, que quiere decir pues que va a poder difundir para ser exhalado. De la misma forma ocurre con la PO2. Si vemos en el alveolo tenemos una presión de oxígeno de 104, a nivel capilar pulmonar tenemos una presión de oxígeno aproximadamente entre 40. Entonces esta diferencia de gradientes permite un adecuado intercambio de gas. Al hablar de complianza o distensibilidad pulmonar, es la propiedad que va a caracterizar la estática pulmonar. Se va a definir como el cambio de volumen que produce cada cambio en la presión transpulmonar, medido sobre la curva estática de presión-volumen, que es la que se ve a la derecha. Su valor normal es de 1 a 2 mililitros por kilo sobre centímetro de agua. Como se puede ver en la figura,
pues la complianza pulmonar va disminuyendo a medida que aumentan los volúmenes, obteniéndose la complianza máxima en torno a la capacidad residual funcional. La caja torácica también tiene propiedades elásticas, conocida como presión de retracción o presión transcaja, que es la diferencia estática entre la presión pleural y la presión atmosférica. En la gráfica de la izquierda podemos ver que es la recta que une los puntos de inversión del flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. La suma de estas propiedades elásticas, tanto del pulmón como de la torácica, van a formar la presión de retracción del sistema respiratorio. En la dinámica respiratoria se rige un principio. En el interior del sistema respiratorio, el aire se mueve únicamente si existe un gradiente de presión. Si no hay un gradiente de presión entre la nariz, boca, que es pues lo comparado a la presión atmosférica, y los alvéolos, no va a existir movimiento de aire. Cuando ambas presiones coinciden, el flujo de aire va a cesar. Este principio pues se basa en la ley de Poiseuille, que nos habla de que el flujo de un fluido que pasa por cualquier estructura tubular es directamente proporcional al gradiente de presión entre los dos extremos del tubo e inversamente proporcional a la resistencia que ponen las paredes del tubo al paso del fluido, en este caso pues el gas, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar está determinado por la gravedad, es decir, va a ser mayor en la base que en el ápice. También va a estar determinado por la presión intravascular, las presiones extravasculares, el volumen pulmonar, la hipoxia. Es explicado porque una presión alveolar de oxígeno baja va a producir una vasoconstricción pulmonar selectiva con objeto de desviar el flujo sanguíneo hacia zonas mejor ventiladas. Esta redirección del flujo sanguíneo pulmonar es algo pues muy característico de la circulación pulmonar. Como vemos, bueno, aquí son las definiciones de las presiones. Estas zonas se conocen como las zonas de West. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva. En la zona 1 podemos observar que es una zona ventilada pero no perfundida y generalmente es una zona con cierto colapso, es una zona con un espacio muerto fisiológico. En la zona 2 existe un efecto de cascada y existe ventilación-perfusión. La zona 3 hay una presión de perfusión constante y quiere decir que es una zona más perfundida. Y en la zona 4 la presión vascular pulmonar está aumentada. Estos cambios pues van a hacer que la presión intersticial pulmonar se vuelve positiva y es una zona con un aumento de la ventilación-perfusión. Estos conceptos pues son útiles al revisar temas, sobre todo el estrés respiratorio, entre pues otras patologías, ¿no? Bueno, un tema bastante amplio que espero las diapositivas hayan servido para traer ese recuerdo anatómico y fisiológico, y obviamente es un tema que se tiene que estar repasando constantemente para poder desempeñarnos de una forma adecuada y obtener los mejores resultados en cuanto a un manejo ventilatorio. Esta es la bibliografía.